Otra noticia que no ha tenido el eco, yo creo, suficiente durante estos días y que es muy importante para saber también de dónde viene y para que no sea solo una más en todas las noticias de este tipo que conocemos a lo largo de los meses, es la de el vendedor ambulante que ha muerto ahogado en Sevilla al intentar eludir una persecución policial. Familiares y amigos del fallecido, leemos en Público, se concentran ante la jefatura de la policía local de Sevilla para protestar por los hechos. Los altercados se saldaron con una persona detenida. Una de las últimas noches del año estuvo marcada por la tensión e incertidumbre en Sevilla. Un hombre de 43 años, dedicado a la venta ambulante, falleció el domingo tras arrojarse al río Guadalquivir a la altura del Puente de los Remedios mientras era perseguido por agentes de la policía local. Los hechos tuvieron lugar sobre las 4:20, cuando agentes de la policía local encargados de la vigilancia de la zona de influencia del dispositivo especial de Navidad localizaron a un hombre en las inmediaciones del muelle de Nueva York. Según la versión del Ayuntamiento de Sevilla, el hombre comenzó a correr ante la presencia policial. De acuerdo a esta misma versión, los agentes trataron de calmarle porque estaba en un gran estado, dicen, de nerviosismo y a escasos metros del río. El hombre se lanzó al agua, donde, según la policía local, mostró movimientos evidentes de incapacidad para mantenerse a flote. Dos agentes se arrojaron al río para tratar de rescatarlo y dicen algo que fue imposible. La unidad de rescate acuático del Servicio de Bomberos consiguió localizar el cuerpo. Pese a las maniobras de reanimación, facultativos de emergencias sanitarias certificaron su defunción. Las diligencias han quedado a cargo de la Policía Nacional, que hay mucha gente que dice, hombre, pobre hombre, se tiró al agua, los policías le intentaron calmar. Bueno, lo cierto es que este señor tuvo unas razones para tirarse al agua, y es que la violencia policial hacia los migrantes siempre ha sido mayor que hacia el resto de personas. El racismo en la policía es evidente, y hoy he traído aquí varios casos que hemos conocido en los últimos meses de 2024, además contados por Público, como el del menor migrante que murió en Ceuta, que fue encontrado inconsciente en el puerto, falleció en el hospital tras entrar en parada cardiorrespiratoria poco después de que la policía lo localizase el domingo. La policía abrió una investigación y localizó a sus familiares en Marruecos, quienes precisaron que tenía 17 años. Llegó inconsciente, sin signos aparentes de violencia, y donde dicen sufrió tras su ingreso una parada cardiorrespiratoria. Además de eso, también leímos algunas otras noticias, como un joven migrante que murió en huelga de hambre, que no pudo pedir asilo en España. El colapso del sistema de petición de citas dejó sin asistencia a muchas personas extranjeras, que según denuncian varios colectivos. Un joven de origen marroquí moría en marzo de 2024 en un hostal de acogida en Madrid. Varias organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes denunciaban una actuación negligente, ya que el fallecido, a pesar de pedir ayuda, no recibió atención hasta entrada la noche. Además, el chico se encontraba en huelga de hambre porque el actual colapso en el sistema de petición de citas impide a las personas de su situación solicitar asilo internacional. Varios colectivos denuncian la falta de asistencia a quienes buscan esta ayuda en España. El joven, nacido en 2001, había llegado a Canarias desde Marruecos y se encontraba en un centro de San Fernando de Henares. Comenzó a sufrir dolores de estómago durante la tarde del jueves. Se lo comunicamos a Cruz Roja, que estaba de guardia, pero nos dijeron que no podían atenderlo, según relataba uno de sus compañeros del hostal. Otro compañero lo acompañó al centro de salud, donde le recetaron omeprazol. Ante su empeoramiento, el responsable del hostal subió a ver de la habitación y inmediatamente llamó a emergencias. El joven había entrado en parada cardiorrespiratoria. Una UBI trató de reanimarlo, pero no tuvo éxito. Después fue trasladado al 12 de octubre, donde confirmaron su muerte. El director de Migraciones de Cruz Roja no puede confirmar si el joven fue acompañado por un trabajador de la entidad del centro sanitario. En el momento de la muerte no quedaba personal en el hostal, según ha precisado. Todo esto consecuencia del abandono que sufren las personas migrantes que llegan a España. Aparte de esto, también en 2024 hemos conocido, estas noticias de 2022, hemos conocido cómo han salido a la luz varios vídeos que mostraban la brutalidad policial contra los migrantes en la valla de Melilla, con lo cual no es de extrañar que cuando una persona migrante ve a un policía, lo primero en lo que piense es en huir a toda costa, porque realmente tiene un miedo, y no es un miedo infundado, es un miedo real de cosas que están ocurriendo en nuestro país y por la que nadie
o prácticamente nadie, a no ser que el caso se haga muy mediático, recibe ningún tipo de sanción, recibe ningún tipo de castigo. Se publicaron en 2022 imágenes de policías y guardias civiles golpeando a migrantes indefensos que evidencian la violencia policial que vienen denunciando diferentes organizaciones a lo largo de esos días. La secuencia sobrecogía el linchamiento de un migrante a manos de 5 agentes junto a la valla de Melilla. Está copando las redes desde primera hora, porras y patadas que dejan al migrante malherido en el suelo tras unos segundos de indecisión encaramado a la valla. Distintas ONGs en defensa de los derechos humanos de las personas migrantes hablaban en un comunicado ese jueves en el que denunciaban violencia policial y devoluciones en caliente tras el intento de unos 2.500 migrantes subsaharianos el pasado miércoles de atravesar la valla de Melilla. Estas imágenes evidenciaban entonces esta violencia policial. Seguro que muchos las recordaréis, pero no está mal seguir recordándolas porque, como decimos, pasan tantos casos que a veces se pueden confundir con casos aislados cuando lo que es realmente, tal y como denuncian muchas de estas asociaciones, es una violencia estructural. Ahí veis al joven que está bajándose de la valla. Seguro que a muchos ya os suena esta imagen hasta que llega la policía. Ahí está la policía abajo. En principio él está bajando sin más, no tendría por qué haber mayor problema, pero cuando baja le empiezan a golpear con la porra, como veis. La verdad, muy extraño, ¿no? Pretender que baje pacíficamente dándole esos golpes, tirándole al suelo y pegándole entre 3 o 4. Muy valientes estos policías. Luego dirán, madre mía, no entiendo por qué se tiró un migrante al río. Si solo le intentábamos calmar, no le íbamos a hacer nada. Bueno, quizás por imágenes como estas también. Aparte de esto, os he traído una noticia de Público que habla del racismo policial en España, que ha dejado un expediente lleno de violencia, sesgos y cargas contra las minorías étnicas. Un estudio de 2024, las personas migrantes tienen 3 veces más posibilidades de ser paradas en la vía pública que el resto de la población, según estudia la Universidad de Valencia. Y esto creo que es fácilmente comprobable si alguno de vosotros, vosotres, que probablemente muchos habéis tenido algún compañero de trabajo, algún amigo, algún familiar racializado, seguramente habréis vivido situaciones de este tipo, porque a mí me ha ocurrido mucho en el metro o, por ejemplo, al salir de tiendas después de comprar. Esto seguro que muchos y muchas lo habréis vivido en vuestras propias carnes y decís, bueno, me ha tocado uno que es gilipollas, uno que es racista. No, la realidad es que, como cuenta este informe, 3 veces más posibilidades de ser parados en la vía pública las personas migrantes que el resto de la población. Lo contaba Víctor López en Público. La organización Mapping Police Violence calcula de que 1.176 personas, más de la mitad de ascendencia negra, fueron asesinadas por la policía estadounidense a lo largo de 2022. El dato es escalofriante y supone una media de 3 muertos al día. En Londres, un informe independiente de 363 folios tachaba hace un año de racista, misógina y homófoba a la policía metropolitana. La población británica ha perdido la confianza en los agentes a raíz de los escándalos y de las múltiples cargas desproporcionadas, decían. Según el mismo estudio, la violencia policial contra las personas racializadas también campa por España, pero la falta de transparencia y la poca conciencia social frustran la visibilización del problema. La paliza que le propinó una patrulla de la Policía Nacional a 2 jóvenes negros el fin de semana en el barrio madrileño de Lavapiés ha hecho saltar otra vez las alarmas. El fenómeno, sin embargo, viene de lejos. Trabajé 25 años en Reino Unido y en Estados Unidos y es relativamente fácil acceder a datos estadísticos de la actitud de las fuerzas policiales con respecto a determinados colectivos. El racismo en España es similar, lo único que nos diferencia es la falta de datos, según decía el coordinador del Grupo de Estudios Policiales de la Sociedad Española de Investigación Criminológica. El de Lavapiés, del que probablemente os acordaréis también, no fue un caso aislado. En diciembre, un joven negro de 35 años fue asesinado por la Policía Nacional en el polígono de Agrela, en A Coruña. Los agentes le dispararon para inmovilizarlo mientras trataba de escapar después de haber roto los cristales de varios vehículos, según denunciaron las asociaciones antirracistas. En noviembre del 21, un hombre de 44 años murió a causa de los disparos de varios agentes en Villaverde. El ciudadano, nacido en Ghana, portaba un arma, vivía en la calle y tenía un problema de salud mental. Hace 5 años, la Audiencia de Madrid condenó a un policía municipal de la capital
por romperle la mandíbula de una paliza a un menor en las fiestas del barrio del Pilar. La víctima era la única persona negra de un grupo de jóvenes que intentaba acceder al recinto sin pagar entrada. El ayuntamiento pidió la absolución de la gente durante un juicio. El distrito de Carabanchel también ha sido escenario recurrente de la brutalidad policial. En plena pandemia, un hombre afroamericano grabó desde su balcón la reacción desproporcionada de 4 agentes contra una persona de raza negra. Horas después, los policías identificaron al joven y le dieron una violenta paliza a las puertas de su domicilio, según Rights International Spain. En septiembre del año pasado, 6 mozos aceptaron una condena de 1 año de cárcel por pegar y humillar a un joven al grito de negro de mierda en Sant Feliu Sasserra. Lo mismo ocurrió con los mossos Jordi Peris Bresc, Joan Salva Páez, Manuel Farré Muñoz y Fernando Cea López, condenados por golpear y apuñalar a un ciudadano de origen rumano en la ciudad condal. El gobierno de Mariano Rajoy los indultó en noviembre de 2012. La muerte de Man Vallée en plena persecución policial se ha convertido en todo un símbolo de la lucha antirracista. El vendedor ambulante de origen senegalés perdió la vida a causa de un ataque al corazón, supuestamente mientras escapaba de los agentes tras una redada contra los manteros. El Ayuntamiento de Madrid negó la culpabilidad de la policía otra vez, pero la historia todavía remueve los sentimientos de sus compatriotas y vecinos. El número de expedientes es infinito y las llamadas de atención de los organismos europeos constantes. Las instituciones españolas y los sindicatos policiales, mientras tanto, niegan la mayor. España, Suecia y Alemania, dice este artículo, son los 3 países que más controles de identidad realizan por cuestiones étnicas o de raza, según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La policía, dicen, parte de un sesgo racista y entiende que las personas racializadas son objeto de sospecha, por eso las identifican. La excusa es que su perfil coincide con el de alguien a quien buscan, pero esto no ocurre con las personas blancas y de rasgos caucásicos, según relata Saray Boleko, presidenta de SOS Racismo en Madrid. En 2013, una investigación realizada por el Institut de Drets Humans de la Universidad de Valencia puso en evidencia los sesgos de las identificaciones policiales por motivos étnicos. Las personas migrantes y las que pertenecen a minorías étnicas tenían por aquel entonces 3 veces más posibilidades de ser paradas en la vía pública que el resto de la población. Esto es una práctica discriminatoria contraria a la igualdad de trato que ha sido censurada por parte de la justicia europea, así como por parte del Comité de Derechos Humanos y del Defensor del Pueblo. La policía sigue campando a sus anchas, la policía sigue haciendo lo que le da la gana, nadie les pide responsabilidades, salvo en casos muy bestias y muy mediáticos, y como vemos la responsabilidad que se les pide es como mucho 1 año, con lo cual es muy poco comparado con romperle la mandíbula y dejar a un chaval inconsciente en la calle por el único hecho de ser negro. En 2025 y a día de hoy siguen actuando de la misma manera y desde luego el racismo policial sigue muy vigente, y cuando veáis noticias de este tipo como la que hemos dado al principio, pensad que no es un caso aislado, que no es algo que haya ocurrido por el azar, sino que son muchísimos los casos, mientras que nadie está haciendo nada al respecto y mientras que parece que sus vidas no importan.